El imperialismo. A principios del siglo XIX el viejo colonialismo había concluido debido a que los movimientos liberales y nacionalistas fomentaron la emancipación de las colonias americanas. Los procesos políticos que en Europa y América se vivieron desde el Congreso de Viena hasta la unificación en Italia y en Alemania, así como la influencia que los movimientos proletarios habían dejado, fueron de causas de nuevos reacomodos económicos y sociales que se estaban viviendo en muchas naciones. El desarrollo científico y tecnológico que había hecho posible el progreso industrial en potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Japón, dio origen, a finales del siglo XIX, al resurgimiento del colonialismo, esta vez en su versión imperialista, capitalista. La revolución científico-tecnológica. Uno de los aspectos más duraderos del desarrollo científico que empezó a experimentarse desde el Renacimiento fue la configuración del método de observación-experimentación, comprobación. Hacia el siglo de las luces, la enciclopedia permitió que el racionalismo y la teoría heliocéntrica desplazaran los esquemas del aristotelismo escolástico. La ciencia moderna ganaba terreno frente a los viejos dogmas cristianos. El progreso y el liberalismo eran ideales burgueses que acompañaron al nacimiento de las nuevas repúblicas y permitieron la modernización económica en tiempos de la revolución industrial. Y fue precisamente esa época de inventores y de artefactos, que sustituían a la fuerza de trabajo humana para consolidar la producción en serie, la antesala del capitalismo imperialista que iba generándose en países con una industria poderosa a lo largo del siglo XIX. La ciencia y la tecnología vivieron una etapa de grandes adelantos durante el siglo XIX. La medicina, la genética, las teorías físicas acerca del átomo y de la electricidad, así como el empleo del petróleo para la producción fabril, fueron hechos sobresalientes que permitieron a poderosas economías ubicarse a la vanguardia. Bajo el principio del control se sostuvo el paradigma kantiano del positivismo que orientó el rumbo de la sociología y de la producción económica. También la psicología y la historiografía consideraron la importancia del progreso material y del desarrollo tecnológico para interpretar al individuo y a los estadios de la civilización. Potencias imperialistas. Entre las potencias imperialistas del siglo XIX se encontraban países como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Japón, Estados Unidos. Estos países tenían las siguientes características: autosuficiencia económica, científica y tecnológica, capacidad exportadora, tecnología de punta y financiamiento, necesidad de colonias para garantizar materias primas y fuerza de trabajo, mercados locales de consumo, control de sitios estratégicos para el comercio y de productos estratégicos, petróleo, diamantes y metales, rivalidades comerciales y políticas entre potencias, carrera armamentista. Expansión colonial y rivalidades imperialistas, 1870-1914. El afán por alcanzar el progreso científico y tecnológico orientó a las grandes potencias capitalistas hacia la era de la industrialización. Poseedoras de una industria poderosa, las grandes potencias dependían de los avances en sus sistemas de producción fabril y de un óptimo transporte ferroviario y marítimo que les permitiera una mejor y más rápida obtención de materias primas, así como una eficaz distribución de sus manufacturas en sus colonias. La competencia entre países altamente industrializados fue también una competencia científico-tecnológica, y una verdadera rivalidad por el control de océanos y sitios estratégicos en todo el planeta. La posibilidad de resolver mediante la guerra los conflictos geopolíticos entre potencias capitalistas, era considerada como una salida eventual en ese panorama de ambiciones imperialistas del nuevo orden económico e industrial. La necesidad de garantizar colonias, mercados, materias primas y fuerza de trabajo movió a potencias imperialistas a rivalizar por el control de África. Francia logró colonizar territorios como Túnez, Argelia y Marruecos sobre la costa africana del Mediterráneo. Inglaterra tuvo una visión estratégica y negoció la construcción del Canal de Suez en Egipto, para controlar el contacto entre Europa, Asia y África en el Medio Oriente. Aprovechó que el Imperio turco perdía su hegemonía en los Balcanes y que Rusia tenía dificultades económicas para desarrollar su industria y su transporte marítimo. Además, los ingleses ejercían un verdadero imperio naval que abarcaba el Mar del Norte, el Atlántico, el Mar Rojo y el Océano Índico. Mediante la Guerra del Opio, Inglaterra obligó a que China abriera sus fronteras comerciales al capitalismo británico al firmar el Tratado de Nankín en 1842.
Además, el comercio británico se extendió en otras regiones como Canadá, Belice y Sudáfrica. Por otro lado, una vez consumada tanto la unificación alemana como la italiana, ambas naciones se incorporaron de lleno a la competencia marítima y colonialista que experimentaba el mundo. Se trata siglo XIX, y eso les permitía rivalizar con Inglaterra en sitios como el Mar del Norte, el Mediterráneo, el occidente de África y aún en mercados asiáticos. Japón era una potencia que recién había iniciado su carrera industrial con progresos notables desde mediados del siglo XIX. La modernización política impulsada por la dinastía Meiji desde 1868, el desarrollo de la agricultura nipona para abastecer una población en aumento y sus ambiciones territoriales sobre la península de Sajalín, hacían de Japón un país que amenazaba las ambiciones geográficas de Rusia. Fue hasta 1905 cuando los japoneses demostraron su potencial bélico y su armamento moderno al derrotar a Rusia y arrebatarle Corea y otros puntos estratégicos para el comercio internacional. Otra potencia que desarrollaba su capacidad industrial y su influencia geopolítica era Estados Unidos. Desde su independencia a finales del siglo XVIII, dicha nación mostró progresos económicos y un vertiginoso proceso de desarrollo industrial. A lo largo del siglo XIX este país del norte jugó un papel hegemónico sobre el continente americano. La doctrina Monroe, América para los americanos formalizaba el apoyo estadounidense a favor de las soberanías latinoamericanas, pero en realidad establecía las bases políticas e ideológicas para el ejercicio de un dominio colonialista sobre México, el Istmo de Panamá y Sudamérica. Durante el siglo XIX Estados Unidos expandió su influencia territorial al adquirir el norte de México mediante la Guerra de 1846, Alaska, Guam, Hawái y otros sitios estratégicos sobre el Pacífico. Además, en 1898, la independencia de Cuba y Puerto Rico sirvió para la anexión de ambas colonias al capitalismo norteamericano. También le fue posible apoderarse de Filipinas, ya que la derrota de España en el Caribe y en el Pacífico hizo posible la consolidación del imperialismo yanqui. El siguiente esquema resume los rasgos sobresalientes del imperialismo.